Llegó lo más top del fin de semana, el show sudamericano que como de costumbre arranca por la Liga Pro de Ecuador, que sigue teniendo un manda más, y ese es Barcelona, que antes de su estreno por Libertadores derrotó con facilidad a un Delfín en modo matado, que fue sometido por los toreros que con goles de Gabriel El Loco Cortés y Janer Corozo aniquilaron a los cetáceos por 2-0. Un poco más atrás vienen equipos como Liga de Quito, que sufrió pero sacó un triunfo agónico ante Deportivo Cuenca, que le puso las cosas difíciles a los albos en un partido marcado por varias polémicas, y a pesar de no desplegar su mejor juego, los de Vitamina Sánchez sacaron los 3 puntos gracias al gol in extremis de Cabeza, de quien sino de Alejandro Cabeza. Entonces, tras estos resultados de la fecha 6 en la tabla, Barcelona lo sigue mirando a todos desde arriba con 15 puntos. En el descenso, estos son los 4 peores de la tabla. En los goleadores, Rafael Monti ahora es el mejor con 5 tantos. Así le fue al Antipoder con las predicciones, y a ver cómo le va con lo que serán las apuestas de la fecha 7. Pasemos al siempre curioso FPC, donde Nacional echó por la borda su oportunidad de acercarse a la punta, pues se encontró con un Bucaramanga aguerrido que no lo dejó desplegar su fútbol, y el que sí mordió fue el Leopardo, que con goles de Luciano Pons y John Vázquez derrotó a los verdolagas por 2-0. Mientras que Millonarios sigue recuperando terreno y en casa y con ventaja numérica derrotó sin mayores complicaciones a Alianza FC, más allá de la fractura que sufrió Leo Castro. Santa Fe, por su parte, volvió al triunfo antes de que Jorge Baba asuma como nuevo DT, tras vencer con lo justo a Unión Magdalena en Santa Marta. Y América no defraudó en casa ante el entusiasta Fortaleza, y con este triunfo la Mechita consolida su liderato. Así que tras estos resultados de la fecha 11, América sigue en lo más alto con 24 puntos. En el descenso, Unión Magdalena y Llaneros ahora son los más comprometidos en los promedios. En los goleadores, la paridad sigue mandando entre los primeros. Este fue el balance de las predicciones, y veremos qué pasa con estas entusiastas apuestas para la fecha 12. Vamos a Bolivia, donde finalmente arrancó la Liga de la División Profesional, ya que nadie se esperaba que Bolívar se iba a estrenar con suma comodidad ante CDT Totora Real Oruro, que compitió hasta que en el segundo tiempo la ACADE le dio entrada a más titulares, que guiaron el triunfo de los celestes por 3-1. El que no pudo arrancar peor fue Bilzerman, que en casa dio pena ante Independiente Petrolero, que lo derrotó por 1-0. Y en el partido de la jornada, Blooming se hizo fuerte en casa y derrotó a un pobre The Strongest. Por lo que tras estos resultados de la fecha inicial del fútbol boliviano, los que se estrenaron sumando de A3 comandan las posiciones. En el descenso, recuerden que el penúltimo va a la promoción y el último, o sea, Aurora, muy seguramente perderá la categoría. En los goleadores, a una fecha del debut, todo muy igualado. Así me fue con las predicciones, y esta fue la palabra del Antipoder para la jornada 2. Pasemos a la Liga de los 30, donde hubo un poco de todo. En la zona A Boca se le acabó su racha positiva, tras disputar un partido bastante pobre ante un Newell's mucho más entero, y que aprovechó a un cuadro Ceneice fallón y sin ideas, que cayó en Rosario por 2-0. Resultado que aprovechó Tigre para quedar en la punta tras remontar el partido ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, donde venció por 2-1. Mientras que en la zona B, River libró en el Monumental una batalla contra Rosario Central, con quien disputó un partido vibrante, donde el millonario volvió a dejar dudas en cuanto al acierto de Caragol y la solidez defensiva, que fue aprovechada por un cuadro canalla que incluso pudo llevarse el triunfo. Y la punta de la zona sigue siendo de Independiente, que aplastó por 4-0 a un desastroso Godoy Cruz. Por lo que tras estos partidos de la fecha 11, en la zona A, Tigre ahora comanda las posiciones con 24 puntos, mientras que en el grupo B, Independiente es el líder en solitario, también con 24 unidades. En el descenso, San Martín ahora es el peor en los promedios, y en la tabla acumulada, en los goleadores, Ábalos y Bombergar igualan arriba con 6 tantos. Así nos fue con las predicciones, y estas son las apuestas para la jornada 12. Vamos a la liga más top de todas, porque hasta el poderoso Alianza Lima sufre de lo lindo, como sucedió en su visita a ADT, donde a la Piponeta no le salió la apuesta por las rotaciones y perdió de manera contundente por 3-0. Universitario también rotó pensando en la Copa Libertadores, pero le fue mejor, ya que en un segundo tiempo casi ideal tuvo el acierto suficiente para liquidar al Huanca Múnich por 3-1. Pero el liderato sigue en manos de Melgar, que sufrió para doblegar a Ayacucho, pero en la parte complementaria supo remontar para vencer por 3-2.
Por lo que tras estos resultados que dejó esta fecha 6, en el liderato Melgar mantiene la marca perfecta con 15 puntos. En el descenso, estos son los equipos que sufren en el fondo de la tabla. En los goleadores, Vidales se consolida en la punta con 9 tantos. Este fue el balance de las predicciones y estas son las apuestas para la jornada 7. Vamos a la siempre atractiva Chilean Premier League, donde los grandes siguen decepcionando. Colo-Colo, con un equipo mixto, se complicó de más con un intenso palestino y con el que apenas pudo empatar a 1. La U de Chile, en cambio, tuvo un partido para el olvido en Viña del Mar, donde la expulsión de Altamirano fue clave para que Everton sometiera a los azules por 2-0. Resultados que aprovechó Coquimbo United para escaparse en la punta tras vencer a Audax Italiano por 2-1. Entonces, tras estos resultados de la fecha 6, la punta sigue en poder de Coquimbo, que llegó a los 14 puntos. En el descenso, Iquique y Deportes Limache son los peores de la tabla. En los goleadores, Lionel Altamirano es el mejor con 5 tantos. Este fue el balance del antipoder y estas son sus aventuradas apuestas para la fecha 7. Pasamos al fútbol uruguayo, que tiene un dominador bastante claro y ese es Liverpool, que sigue sumando y esta vez in extremis derrotó a Boston River por la mínima para dar un pasito más hacia el título de la apertura. Nacional se alejó definitivamente de la pelea tras otro pobre partido que echó a perder en la última jugada ante Juventud, lo que causó el esperado despido de Martín Desastre. Y Peñarol, para sorpresa de nadie, cayó ante Cerro Largo. Así que tras estos resultados de la fecha 9 en la tabla, el mejor es Liverpool, que afianza su liderato y ya llegó a los 21 puntos. En el descenso, estos 3 equipos siguen siendo los más complicados en el promedio. En los goleadores, Abel Hernández asoma la cabeza, así me fue con las predicciones y estas son las apuestas para la jornada 12. Tiempo de hablar del fútbol guaraní, donde hubo algunas sorpresitas como el empate de Libertad ante una fecha, pues el 2 de mayo supo bloquear el fútbol del Gumarelo para sacarle un punto. Pero su liderato no está en riesgo, ya que varios de sus perseguidores también tropezaron, como Olimpia, que volvió a fallar ahora ante el poderoso Recoleta, con quien repartió puntos de forma insólita. Entonces, tras estos resultados de la fecha 11, Libertad sigue cómodo en la cima con 27 puntos. En el descenso, General Caballero y Tembetari siguen siendo los más comprometidos en los promedios. En los goleadores, los mejores igualan con 6 tantos. Este fue el balance de las predicciones y a ver cómo me va con estas apuestas para la fecha 12. Vamos a Brasil, donde arrancó el sensacional Brasileirão y los resultados de locos no se hicieron esperar. Palmeiras y Botafogo, que pelearon el título el año pasado palmo a palmo, dejaron un plomazo de manual con ese 0-0. Flamengo en casa se hizo fuerte ante Inter, Gremio hizo lo propio ante Atlético Mineiro y Fortaleza fue uno de los de mejor debut ante un Fluminense que parece que tendrá otra temporada bastante larga. Así que tras estos resultados de la fecha 1, todos los que se reportaron con triunfo comandan las posiciones en la tabla. En el descenso, estos 4 equipos son los que arrancan el año como los peores. En los goleadores todo muy parejo tras esta fecha inicial. Así me fue con las predicciones y esta fue la palabra del antipoder para la fecha 2. Y cerramos en el poderoso Fútbol, que sigue teniendo una apretada lucha en la punta y en la cual se mantiene Deportivo Táchira, que libró una batalla ante Estudiantes de Media, pero al final fue algo más efectivo para vencer por 3-2, mientras que La Guaira también se sumó al lote de líderes tras su triunfo sobre Portuguesa en el cierre de la fecha. Entonces, tras estos resultados de la jornada 9 en la punta, varios equipos siguen compartiendo el liderato con 18 puntos. En el descenso, Yaracuyanos sigue como el peor de la tabla. En los goleadores, Anthony Velasco se mantiene arriba con 6 tantos. Así me fue con las predicciones y estas son mis entusiastas apuestas para la fecha 7. Y hasta acá el show sudamericano lleno de antipoder, como las predicciones de la primera fecha de la Copa Sudamericana, que se viene con todo. Y por eso aquí les dejo lo que fueron mis pronósticos para la jornada inicial de la Gran Conquista. Yo me despido y será hasta la próxima, como siempre, aquí en Palabra de Gol.